El clima político chileno ha sido plasmado en una encuesta publicada hoy por la firma Plaza Pública. Según los sondeos, la presidenta Michelle Bachelet se enfrenta en los momentos a un 62% de desaprobación por parte de los ciudadanos, contando con un escaso 25% de aprobación. Por su parte, el gabinete ministerial de la presidenta, que registró en mayo de este año la cifra más alta de desaprobación desde el inicio del mandato, cuenta con tan solo un 25% de aprobación, 4 puntos por debajo del 29% que alcanzó luego del anuncio del nuevo gabinete el pasado 11 de mayo. Pero que también quiero enfrentarlos con ustedes con claridad. Vamos a hablar de este tema y se encuentra con nosotros a esta hora desde Santiago de Chile el señor Guillermo Holzman. Él es analista político. Guillermo, bienvenido al programa La Tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo desde Santiago. ¿Qué tal, Jesús? Un gusto saludarte como siempre. Los niveles parecen que no le ayudan a la presidenta Bachelet, los números siguen cayendo, la desaprobación es cada vez mayor, pero también según esta encuesta de la firma Plaza Pública vemos también que el gabinete, que en algún momento, por lo menos después del anuncio, tuvo una aceptación, no la mayoría, pues no muy grande, pero una aceptación favorable, también empieza a decaer. Así es, las últimas encuestas de opinión pública no le dan al nuevo gabinete las condiciones y capacidades, o no le reconoce las capacidades para poder superar lo que es una suerte de crisis política que está centrada en una percepción de incertidumbre y de falta de conducción política. Es ahí donde específicamente la opinión pública hace ver su malestar frente a la conducción de la presidenta, del gabinete, y también deja en evidencia la poca credibilidad y confianza que tienen las propias instituciones democráticas y particularmente en los partidos que apoyan a la presidenta, pero también y especialmente los de la oposición. Ahora, Guillermo, sin lugar a dudas, los factores que están jugando en contra de Bachelet son muchos, pero los escándalos quizás son los que más le afectan a la imagen. Todo lo relacionado con el entorno familiar no le ha salido bien en los últimos meses. A eso le sumamos lo que pasó con el señor Insunza, el señor Jorge Insunza, que es secretario general de la presidencia, el tema de la inesperada renuncia de él. ¿Qué hacer para cambiar eso que al lado de Bachelet, juntando uno más uno, pues le hacen un daño enorme a ella? Lo primero es entender que lo que está pasando en Chile se refiere a dos cosas distintas. Por una parte, que es la menor, son delitos asociados desde el punto de vista tributario, es decir, evasión de impuestos para financiar campañas políticas, que es una parte, y la otra, donde cae la renuncia del exministro Insunza, se refiere a comportamientos éticos. El problema que él tenía específicamente era que mientras era presidente de la Comisión de Minería en el Congreso de la Cámara de Diputados, era paralelamente a través de una consultora, consultor de una de las principales mineras privadas del país. El tema ético o la ética ciudadana, donde se exige que haya una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, finalmente coloca a la política chilena frente a un gran desafío. ¿Cómo enfrentar cosas que no están reglamentadas por ley, que inciden en el comportamiento político y generan una desconfianza ciudadana? Para poder superar eso, se requiere no solamente un gabinete, sino que una capacidad de diálogo y generación de espacios de convergencia para ir recuperando justamente la confianza. Y es ahí donde está hoy día detenido el avance del país desde el punto de vista político, y hoy estamos esperando el regreso de la presidenta, que estaba en la gira en Europa, para ver cómo va a enfrentar justamente el reemplazo del ministro secretario general de Presidencia y las nuevas medidas u orientaciones que ella va a dar para poder lograr superar todo esto. Guillermo, usted como analista político tiene precisamente todo ese tema tan duro y tan crítico como es la política, que tiene unos picos muy altos, positivos, pero también tiene unos picos muy bajos, y quizás eso es lo que le está sucediendo en este momento a Michelle Bachelet. ¿Qué debe hacer ella? ¿En dónde puede estar ese factor de cambio, si lo tiene fácil de encontrar, para que la percepción también empiece a cambiar? Es fundamental que ella defina una norma ética o un estándar ético que parte de ella misma, reconociendo errores que pueda o no haber cometido, pero definiendo específicamente de que hoy día la nueva mayoría, más allá que la distribución de poder, se requiere poder generar las condiciones para tener una sola línea de acción y sobre esa base avanzar en su oferta programática, que hoy día está detenida en el Congreso. Se requiere recuperar confianza. Chile es un país presidencialista y es ahí donde el rol que ella juega pasa a ser central para poder recuperar
gradualmente aquello que se ha perdido. No se puede dejar de lado de que hoy día está en cuestionamiento la institucionalidad democrática, no al punto de una crisis terminal ni una crisis de gobernabilidad, pero sin lugar a dudas se ha llegado a un minuto en el cual hay un statu quo, una suerte de avance muy lento y donde claramente la expectativa de las personas empiezan a hacerse cada día más negativas. La proyección de los empresarios empieza a enfrentarse claramente con mayor incertidumbre y la proyección de los partidos políticos empieza a ver con preocupación de que el abstencionismo acá en Chile puede aumentar a una cantidad que puede ser preocupante desde el punto de vista justamente de la gobernabilidad. Hace unos meses se llegó inclusive a mencionar que Michelle Bachelet podría renunciar. Eso en algún momento se llegó a hablar y se llegó a tocar el tema. Si las cosas siguen por ese camino, si no hay un cambio, si no aumenta la credibilidad, ¿usted cree que la presidenta en algún momento, con un escenario más complicado del que ya tiene, podría renunciar? A ver, el escenario de 1 a 10 en términos de complicación, yo diría que está hoy día en 5 o 6. La posibilidad de que ella se plantee una renuncia sería ir contra la propia cultura política chilena y lo que es el rol de los jefes de Estado en nuestro país desde el punto de vista histórico. Una historia que, como todos sabemos, pesa mucho en cada una de las naciones. En esa perspectiva, la probabilidad de que ella renuncie es prácticamente nula. Sin embargo, se requiere, sí, para dejar de lado esa hipótesis, ir avanzando en la búsqueda de soluciones aún cuando eso pueda significar acierto y error. La recuperación de confianza, como todos sabemos, es algo que es totalmente cualitativo, subjetivo, y en esa perspectiva las decisiones políticas tienen que ir acompañadas no solamente del discurso, sino que de una acción que comprometa tanto a trabajadores, a empresarios, a estudiantes y, por cierto, a partidos políticos, pero más allá del discurso. Generar esas condiciones es justamente lo que se requiere para poder mantener un escenario que no vaya a avanzar hacia justamente una posibilidad extrema como la presentada por usted, Jesús. Ahora, Guillermo, ya finalmente, y agradeciéndole el tiempo con la tarde de NTN 24, sin lugar a dudas, atrás está el partido de la presidenta, está la tendencia política, la corriente política que la ha acompañado y que la representa y la caracteriza. Esto no ayuda, de todas maneras, pensando a futuro en lo que hay detrás de Michelle Bachelet. Sin lugar a dudas, no ayuda para los partidos de la nueva mayoría. Es un tema complejo, no, están, al igual como pasa en otros países, fragmentados internamente en términos de cómo se distribuye y se ejerce el poder para poder llevar adelante una cantidad de reformas importantes. La centro-derecha en Chile también se encuentra fragmentada y en consecuencia es una oposición débil de esa perspectiva y dispara obviamente desde la trinchera para poder mantener su visibilidad dentro de la opinión pública, pero la ciudadanía está tomando distancia de ambos y es ahí donde viene justamente la preocupación. Una democracia no solamente se sustenta por la institucionalidad, sino que por la forma en que los ciudadanos van apoyando o no los partidos políticos o las diferentes acciones que el gobierno hace. Si el gobierno no hace acciones, los partidos políticos se atrincheran, definitivamente la ciudadanía da un paso atrás y eso genera normalmente polarización y la polarización desde el punto de vista democrático normalmente genera alternativas populistas. Muy bien, le agradecemos a Guillermo Holtzman, él es analista político, por habernos acompañado desde Santiago. Una buena tarde, ya noche para usted en Santiago. Gracias, muy amable. Gracias a ti, Jesús. Gracias.